Regateaba a máxima velocidad. Podía salir hacia cualquiera de los lados. Cambiaba de ritmo antes de que la defensa entendiera qué estaba pasando. Cuando quedaba mano a mano, definía como killer. A los 22 años ya había ganado la Copa de Europa y el Balón de Oro. Y a los 27 se retiraba del club que lo vio nacer y aparte peleado a muerte. ¿Cómo puede caer uno de los futbolistas más talentosos de la historia de esta manera? Pues siéntate y bienvenido a Rockstars del Fútbol, una nueva sección de terapia de fútbol sobre jugadores que no solamente dominaron la cancha, sino que también se convirtieron en celebridades, espectáculo y excesos. Futbolistas que parecía que lo tenían todo, pero que no siempre supieron o pudieron sobrevivir a aquello que se habían convertido. Y el futbolista del que vamos a platicar el día de hoy representa fielmente todo lo que te acabo de decir. George Best, el primer gran rockstar del fútbol. Nacido en Belfast, Irlanda del Norte, en 1946. Decían que de niño era un tipo flacucho, tímido, chamaco cualquiera, pero tenía algo que incluso hoy en día es difícil de encontrar. Un tipo diferente que te recibía la pelota a velocidad, controlaba y todavía podía cambiar de dirección como si nada estuviera pasando. A los 15 años, un cazatalentos del Manchester United lo vio jugar por primera vez y en ese instante mandó un telegrama diciendo: nos hemos encontrado un genio, sí señor, lo tenemos que fichar. Y de hecho, se llevaron el gato al agua. Y 2 años después, George Best debutaba con la camiseta de los Red Devils. Para ponerte en contexto y que sepas muy bien qué estaba pasando en ese entonces en el Manchester United, pues básicamente estos cuates estaban recuperando de aquel fatídico accidente en avión en 1958 donde 8 jugadores de su plantilla se salieron del chat y uno de los sobrevivientes era Matt Mosby, que fue este señor que recibió el telegrama de que había un genio chamaco de Belfast que era muy bueno y dijo: fíchenlo. Y este cuate Busby empezó a reformar todo el Manchester United, tenían que construirlo prácticamente desde cero. Pues ahí es cuando se empieza a formar todo un United conformado por Bobby Charlton, Denis Law y esta nueva promesa que acababan de fichar, el señor George Best. 10 años después de aquel accidente, el Manchester United volvía a una final de la Copa de Europa y la terminaba ganando. El rival, el Benfica de Eusebio. Se terminaban los 90 minutos del reglamentario y el marcador 1-1. Y no había cómo destrabar la cosa. Hasta que en la prórroga, Best recibe un balón y superaba al portero poniendo el resultado 2-1 para los Diablos Rojos. Ese partido terminaría 4-1 y convertiría al Manchester United en el primer equipo inglés en ganar la Copa de Europa. George Best solamente tenía 22 años en aquel entonces y ese mismo año fue considerado y galardonado para el Balón de Oro, superando en votos nada más y nada menos que a Bobby Charlton, su compañero, Franz Beckenbauer y a Dragan Dasic, convirtiendo a Best en el jugador más joven en levantar el Balón de Oro de la historia. Récord que le iba a durar unos 29 años porque después aparecería un tal Ronaldo Nazario, el Ronaldo de verdad, quitándole este récord en 1997. Para ese momento, George Best era el hombre del momento. Había marcado 32 goles en total con el Manchester United ese año, se había ganado la Copa de Europa y se había ganado el Balón de Oro. Este cuate ya era de otro planeta. Pues este cuate tenía todo. Tenía talento, fútbol en las botas, el aspecto y aparte la personalidad que había forjado en un mundo en el que la televisión ya estaba transformando por completo el fútbol. Y tal era la sensación de George Best que le terminaron diciendo que era el quinto Beatle. John, George, Ringo, Paul y Best. Algo muy particular de la época que realmente no era tan común es que su cara ya aparecía en todos lados, en periódicos, anuncios, revistas. El cuate tenía boutiques, manejaba coches deportivos. Hoy te puede parecer que es normal, pero antes no lo era. Inauguraba discotecas, lo perseguían los paparazzis. Todo esto mucho antes, evidentemente, de Instagram o de que hubiera agencias representando la imagen de los futbolistas. Esto era el nacer de lo que hoy conocemos como la gente famosa en el fútbol. Era el primer futbolista convertido en una estrella pop. Y evidentemente en el fútbol nadie sabía cómo manejar esas cosas, ¿verdad? Y mientras su fama seguía creciendo fuera de la cancha, se volvía cada vez más difícil mantener el control dentro de ella, evidentemente. Y el gran problema es que Best seguía respondiendo. Y te voy a poner un ejemplo de estas cosas que le costaba trabajo equilibrar, porque evidentemente Best ya había generado toda una nueva personalidad y eso de repente le acarreaba algunos cuantos problemas. Y en 1970 el Manchester United se medía para la FA Cup a Northampton Town. Best, de hecho, venía regresando de una sanción y pues crecía la expectativa un poquito en qué condiciones venía, ¿no? Porque aparte era fiestero, ¿no? Se trasnochaba, llegaba con resaca a los entrenamientos o hasta los partidos. Y en ese partido, el quinto Beatle dijo: agárrate que ahí te voy. Metió 6 goles. El partido terminó 8-2 y Best igualó el récord de más goles anotados por un solo jugador del United en un encuentro. O sea, básicamente era capaz de desaparecer, meterse en problemas y regresar como si nada hubiera pasado. Pero eso sí, cada vez que regresaba, el momento dulce duraba menos. Básicamente, como se dice aquí en México, se le empezó a hacer bolas el engrudo. Faltaba cada vez más a los entrenamientos, se peleaba con todo el mundo en el club, sabía lo que traía y evidentemente cada vez que se molestaba decía que se iba a retirar, retiros que luego no llegaban. Y evidentemente su relación con el alcohol empezó a ocupar cada vez más espacio y eso le dejaba cada vez menos espacio a su carrera futbolística. Y fue el 2 de enero de 1974 donde todo se rompió. Con apenas 27 años le decía adiós al Manchester United, peleado con absolutamente todo mundo.
Dijo que no volvería a jugar para ese club y no volvió. 6 años antes había sido campeón de Europa, no volvió a ganar un solo título con el Manchester United y justamente el año que se fue Best, el Manchester descendió de categoría. Y este se podía enmarcar como el final de Best en el fútbol de élite, pero no el final de George Best. Después de su etapa en el Manchester United, empezaron a llegar evidentemente los destinos exóticos. Había sido considerado uno de los mejores de Europa y terminó jugando en Sudáfrica, semiprofesionales ingleses, en Estados Unidos. En esa época era bastante raro que emigraran así los jugadores, y básicamente en clubes que estarían increíblemente lejos, a años luz de lo que era jugar en Old Trafford. Y aún así, el genio aparecía de vez en cuando, no se crean. En 1976, 30 años tenía el señor. Jugaba en la segunda división y fue convocado por Irlanda del Norte para enfrentar a nada más y nada menos que a la naranja mecánica de un tal Johan Cruyff, que ya platicaremos de él en esta sección. Y en el autobús, camino al partido, un periodista se le acerca al señor Best y le dice: oye, ¿tú qué opinas de Johan Cruyff? Y le dice: pues es magnífico. Y a lo que le pregunta: ¿es mejor que tú? A lo que George Best contestó con una carcajada y les dijo: en la primera que pueda, le tiro un caño. Y efectivamente, a los pocos minutos de haber comenzado el encuentro, recibe la pelota el señor Best, busca directamente encararse con Johan Cruyff, le pasa la bola entre las piernas, man. Y en ese momento se detiene y levanta la mano celebrando que le había hecho el caño a Johan Cruyff. Su carrera definitivamente se estaba desmoronando. Ya tenía 30 años, en aquellos entonces los jugadores no eran tan longevos. Pero todavía era capaz de agarrar, seleccionar al mejor futbolista del mundo, encararlo y hacerle un caño y celebrarlo. Evidentemente esos destellos de brillantez en el fútbol iban a ser cada vez más escasos. Y el alcohol ya no solamente era un commodity de la fiesta, era lo habitual. Sus adicciones en serio eran un serio problema. Incluso él mismo llegó a resumir su estilo de vida con una frase que es icónica, diciendo que él había gastado su fortuna en alcohol, mujeres y coches, y el resto simplemente lo había desperdiciado. Y sonaba muy divertido, la verdad, hasta que dejó de serlo. Porque ya era tanto el problema que significaba George Best que en 1984 lo detuvieron por conducir ebrio y agredir a un policía. Esa Navidad la pasó en prisión. En 1990 llegó un programa de televisión hasta las manitas, como se dice en México, en vivo y enfrente de todo el país, maestro. Y pues esto cobra factura, mano, esto no es de gratis. Llegó un momento que en 2002 le tuvieron que hacer un trasplante de hígado porque pues ya nomás no daba. Y nomás salir de la operación se fue a echar unas copas con sus amigos. Claramente no aprendía. Y claramente no tenía ganas de dejar de hacerlo. En 2004 lo volvieron a encerrar, hasta que en 2005 encontró su trágico final por una falla multiorgánica, y así se despedía uno de los íconos más polémicos del fútbol. Y mira, te tengo que decir, es muy fácil contarte la historia de un tipo increíblemente dotado de talento y que terminó desperdiciándolo. Sería la versión más cómoda de decirte. Pero tenemos que ser justos. Best, sí, efectivamente fue sumamente autodestructivo, pero fue en una época en la que no existía el acompañamiento psicológico, no había protocolos de adicciones. Es más, se fumaba en los hospitales en ese entonces. ¿Qué puedes esperar de un club de fútbol? Por supuesto que no había esas redes de apoyo que hoy en día sí se supone que debería haber para los futbolistas, ¿no? Ahora súmale, chamaco de 22 años, campeón de Europa y balón de oro. El fútbol supo aprovechar muchas cosas de George Best, su imagen y su talento, pero lo que no supo hacer fue ayudarlo a sobrevivir a su fama. Dato curioso, a Pelé, cuando le preguntaron por Best, contestó: simplemente es el mejor que he visto. Que te lo diga, oh rey. Y aprovechando esa declaración se acuñó una frase que en Inglaterra es muy famosa, que decía: Maradona is good, Pelé was better, but George, best. Haciendo evidentemente un juego de que era el mejor. Y ya para cerrar, George Best fue uno de los talentos más impresionantes que pudo haber dado el fútbol, pero quizá sea más inquietante que su legado sea otro. Décadas antes de las redes sociales, de las marcas personales y de los futbolistas influencers, George Best le demostró al mundo que la fama puede ser un gran rival a vencer. Un rival tan duro que uno de los mejores regateadores ni siquiera se lo pudo driblar. George Best lo consiguió todo, demasiado pronto, y se pasó toda su vida intentando escapar de aquello en lo que se había convertido. Y este fue el primer capítulo de los Rockstars del fútbol. Y recuerda, más fútbol y menos drama. Espero en tu próxima terapia de fútbol.